Bien, comenzamos. Muy buenas tardes aquí en México, siendo las 12 horas del día del 17 de marzo del 2018. Les saludo en un programa más de Soliloquios de un Metafísico. Hoy estamos en streaming, en vivo, y bueno, vamos a tener una charla interesante, una entrevista con el profesor Daniel López Alort de la revista Emergencias, Filosofía y Cultura en Diálogo, que está desde nuestra hermana República de Argentina, ¿verdad? Estamos allá, pues bienvenido, profesor. Buenas tardes México, buenas tardes personalmente aquí desde Buenos Aires. Bueno, agradecido por esta posibilidad de diálogo para la convergencia que iniciamos en este momento y realmente repito, muchas gracias por este diálogo. Muy bien, vamos a ver que por el tema de la conectividad, bueno, tal vez no se escucha en algunas partes y eso, pero ya luego cuando sale pues lo editado, ahí ya va a ir bien, No hay ¿no? Pero problema. yo creo que nos va a ir muy bien, ¿no? Bueno, pues Así gracias. es. Hago una pequeña presentación de profesor. Bueno, él es presidente de la Asociación Cultura y Valores, editor y director de Convergencias, la revista que vamos a hablar hoy, Filosofía y Culturas en Diálogo, y bueno, también Convergencias, Filosofías de la India, miembro del Consejo Directivo de Archivo Filosófico Argentino, Centro de Estudios Eugenio Pucciarelli, de la Academia Argentina de Ciencias, Buenos Aires, pertenece al lectorado y traductorado de Polilog, Filosofar Intercultural de Múnich, Alemania, es miembro del Consejo Científico Asesor de Revista Enfoques de la Universidad de La Plata, Entre Ríos, Argentina. Es ensayista, ha escrito libros, por ejemplo, Presencia de lo Sagrado, El Harto Murmullo, Miradas y Pliegues, Tecnoantropología Hoy, La Hermana Mayor, y bueno, tiene diferentes artículos y estudios por la Sociedad Argentina de Filosofía, la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, profesor de lengua inglesa, diplomaturas de Relaciones Internacionales, Global Management, Coaching Organizacional, traductor y un sinfín de temas que toca el profesor. Pues la verdad, muchas gracias por darnos el espacio y compartir un poco de lo que hace específicamente hoy con Convergencias, Filosofía y Culturas en Diálogo. Nosotros estamos en este mundo contemporáneo ante una realidad plural muy fuerte, muy exigente, que nos plantea muchos problemas. Ya no tiene sentido la existencia, tiene sentido la historia, tiene sentido nuestra propia vida, sino de gravísimos problemas que tiene la sociedad contemporánea. Nombremos algunos. La robótica, se está hablando de los derechos civiles de los robots, la biotecnología, la bioética, qué hacemos con la clonación reproductiva, incluso la educación. Hoy es fundamental una educación que no solo enseñe una técnica, una ciencia, sino que tenga fundamentos éticos, porque y grandes problemas, ¿no es cierto? ¿A dónde nos enseñan a vivir? ¿A dónde nos enseñan a ser felices? ¿A dónde nos enseñan a amar? Entonces, la labor de la filosofía hoy es tremenda y no puede quedar reducido a un grupito de intelectuales, no, la filosofía tiene que estar donde están las personas, donde está el país en definitiva, fuera de la universidad. Por eso nosotros en nuestra revista, desde el 2006, nos planteamos esto, el rigor conceptual, pero la claridad expositiva y promover eso. Que no somos los únicos, en toda América se está haciendo esto, ¿no? Ustedes en México, es evidente que lo están haciendo. Claro, hay este interés por cambiar un poco la visión, digamos, de divulgación de estos temas filosóficos.
Y creo que es muy bueno que existan no solo estas plataformas tales como lo es pues Convergencias y o eso, ¿no? Por ejemplo, hay otros compañeros en España que tratan de filosofía para niños, se llama Filosofía en Holanda, Radio Getafe, en México Radio Luciérnaga en Aguascalientes, que van buscando precisamente pues abrir los espacios para que la filosofía llegue a un sector más amplio y se interese, ¿no? Que no esté en esa torre de marfil, que si bien hay academia que está en la universidad, que es muy buena, que hay que hacerla, bueno, pues que no se quede relegada a estos espacios, ¿no? Y por ejemplo, en este sentido, no sé si nos podría comentar, aparte de las experiencias que ha tenido desde la fundación de Convergencias, pues ¿cuáles son los colaboradores que tiene, digamos, específicamente un grupo que hay ahí, ¿no? En todas las secciones. Nosotros, nosotros tenemos un consejo funcional donde hay gente de México, de Brasil, de Chile, de España, de aquí de Argentina, y todos con su aporte, todos con esta mirada plural, como te decía recién, porque lo que se busca es eh, la unidad en la diversidad. Parece muy viejo este concepto, pero sigue siendo profundo como siempre, ¿no es cierto? Los grandes problemas y los problemas actuales existen y tal vez no sea posible resolverlos todos, pero mejoremos las preguntas, mejoremos las respuestas. Necesitamos una vida mejor y un mundo mejor. Por eso yo recién hablaba de la educación, que en los manuales prácticamente no figura, pero que es la base y la cúspide de toda la actividad en una sociedad. Eh, Pensemos que la educación nos hace ricos. No es la riqueza lo que nos da educación, es la educación lo que nos da riqueza. Y en esa lucha estamos. Yo tal vez hable mucho de la educación en este hoy, eh, aquí en Argentina, porque, a ver, tenemos el tema de que esta sociedad digital hace que todos podamos ser Marco Polo diariamente. Diariamente podemos circular por muchas culturas, pero tal vez sin la capacidad para hacerlo, tal vez sin la profundidad para hacerlo. Y gran parte de la educación hoy pasa por esta comunicación digital, hasta este diálogo, por ejemplo. Entonces, hoy la educación lo que nos va a permitir es una mayor profundidad en nuestros actos. Supongo y doy por hecho que ustedes allí en México, en realidad también. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, es un punto bastante interesante la educación porque aquí en México hace 6 7 años quitaron eh, las materias de filosofía en el nivel básico, bueno, en el nivel superior. Eh, entonces, los chicos de la preparatoria, del bachiller, quedaban, digamos, tejidos de entender qué son las humanidades, qué es la historia, qué es la filosofía, la lógica, y a través de una organización grande, la Asociación Filosófica de México, el Observatorio Filosófico y el Círculo de Profesores de Filosofía de México y demás agrupaciones, pues se logró a través de diferentes medios legislativos, de impugnación, de cartas, de exposiciones a las autoridades educativas, que se incluyeran nuevamente las materias de filosofía en el nivel de bachillerato para los jóvenes que estaban a ingresar a una licenciatura y se demostró que se necesitaba específicamente las materias de filosofía y las materias de humanidades porque, bueno, estaban creando sujetos técnicos, ¿no? Concentrados solamente en otro tipo de problemas o con algún enfoque
diferente al humanista y eso radicalmente repercutía en la educación de nuestro país. Hoy en día se logró ese cambio, se logró que introdujeran las nuevas materias de filosofía para los jóvenes y bueno, hemos tenido también ahí experiencias en el ámbito con los jóvenes a nivel licenciatura que ya se están retomando también. Y bueno, en los posgrados, pues ya hay la especialización para filosóficos y como bien dice, bueno, no olvidar que estamos en una cultura y que pues el hombre está haciendo cultura, pero que también se estaba olvidando estos temas humanísticos y creo que coincido totalmente que pues la educación es importante y nos sirve, ¿no? Para tener un panorama un poquito más amplio de esta vida que nos toca vivir, ¿no? De la tecnociencia. Y también se ha trabajado con estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Pero bueno, yo creo que un poquito más adelante comentamos eso, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál ha sido la respuesta que han tenido ustedes desde el inicio por lanzar esta revista y bueno, mandarla de manera electrónica? ¿Cuál ha sido el alcance que han tenido? Por ahí, si tengan algunos números que pueda compartir. Nos ha superado, es decir, según nuestros sistemas estadísticos en la página, los países que más nos receptan son México, España, Colombia, Chile, dejando de lado Argentina, ¿verdad? Pero nos llama la atención que, por ejemplo, en la costa oeste de Estados Unidos, en la costa este, en Canadá, en Italia, tengamos lo que para nosotros es demasiada presencia porque nos envían sus artículos, nos envían sus opiniones. En la revista hay un ida y vuelta muy permanente, ¿no? Yo, si me permitís, quiero retroceder un poquito y responderte a lo que vos comentabas recién. Que Claro, una adelante. cosa es la enseñanza formal de la filosofía, donde en la elimina y en otros se la fomenta. Pero también hay otro aspecto que es que cualquier materia que se enseña, tarde o temprano, está embebida de fundamentos filosóficos. ¿Por qué? Porque estamos enseñando valores de conducta, valores éticos. Yo puedo enseñar, como me ha tocado en mi profesión, me tocó varios años enseñar literatura norteamericana, comenzando allá en la colonia y terminando en el siglo XXI. Pero yo podía enseñar literatura y que además de enseñarla en inglés, tenía que seguir enseñando inglés, pero podía transmitir valores de acuerdo a los comentarios que se promovían en el estudiante sobre eso que leía de tal o cual escritor. Yo te pongo un ejemplo. Estoy trabajando con la gente del INET, aquí en Argentina, que es el Instituto Nacional de Educación Técnica, que trabaja a nivel secundario en las escuelas técnicas. Entonces, uno podría decir, pero es una educación técnica, que además en este momento está con una plataforma educativa muy importante que es Enfoco, que es mayormente a distancia, o sea, digital, aunque tiene sus cursos presenciales y semipresenciales. Pero la metodología de enseñanza, el modo en que el alumno trabaja para producir un conocimiento que se va construyendo, va produciendo valores en el alumno. O sea, enseñamos a pensar, enseñamos a aprender. Y eso tiene consecuencias para toda la vida y por fuera del colegio, por fuera de la escuela. Entonces, por más que no se enseñe filosofía formalmente, siempre estamos enseñando valores, valores de aprendizaje, valores de conducta, valores de comportamiento social. El ciudadano del siglo XXI no es un ciudadano preso de las redes sociales. Es un ciudadano que tiene que usar las redes sociales, usar la tecnología, ¿para qué?
para producir un mejor país, para producir una mejor sociedad. Discúlpame, quería resaltar eso, ¿no? O sea, Adelante. para mí, campos como la biotecnología y la educación son las dos grandes áreas de la filosofía de hoy, las dos grandes áreas. Y por supuesto te felicito por lo que me decís de que aún en un nivel secundario hay que ver filosofía, hay que enseñar a pensar, hay que enseñar a obrar. ¿Cómo hacemos para ser felices? ¿Qué dijeron los grandes pensadores a través de toda la historia? Y, y no aprender solamente una ciencia, una técnica, sino qué vamos a hacer con esa ciencia y esa técnica. La verdad que a mí el entusiasmo me lleva por esto, ¿no? Pero esa es una de nuestras realidades muy fuertes en este hoy. Excelente, sí, es como lo que le digo a los alumnos ahí de la maestría, también tengo ahí la experiencia de la maestría, ¿no? Ustedes ya saben filosofía, lo que pasa es que no saben quién hizo esos conceptos o la misión que hoy manejamos, ¿no? Si vamos desde la modernidad con Descartes, el sujeto pensante, las ideas innatas y todo ese tipo de cosas, o vamos a la experiencia directa del método científico, positivismo, Hume, Bacon, todos ellos. Son cosas que ya saben, pero que ustedes, bueno, ahorita van a reforzar un poco más con estas materias de filosofía, ¿no? Y los compañeros se quedan muy asombrados porque, pues sí, entienden de qué estamos hablando y ahora agregan, digamos, el enfoque filosófico, bueno, con toda la construcción de conocimiento que tiene, ¿no? Pero bueno, nos iba a comentar un poco del tema de la revista electrónica, un poco de las experiencias, los datos que hay, a pesar que lo leen más, ¿no? En Argentina, en Colombia, no sé, ¿tiene alguna injerencia o le ha llegado? Porque entiendo que tiene la parte de traducciones, ¿no? Aceptan artículos en inglés, no sé, en portugués o en otro idioma. Sí, sí, aceptamos. No sé si te escuché bien o mal. Aceptamos traducciones y aceptamos incluso artículos publicados originalmente en inglés o en portugués. No, no, somos muy respetuosos de eso. Obviamente la mayor parte se están escritos en nuestra lengua, ¿verdad? Claro. Y no, somos muy, muy amplios. Generalmente tenemos son, te decía, 2 números al año. Estamos ya por editar ahora en abril el número 26. Hace muchos años que estamos en esto. Y la realidad es que la respuesta del lector es mucho más de lo que siempre hemos esperado. ¿Por qué? Como vos decís, la gente está ávida de conocimiento, la gente está ávida de cambios. Y, a ver, los cambios tal vez los cambios de la sociedad van más rápido de lo que uno puede reaccionar. Entonces, hasta eso tenemos que aprender. Tenemos que Mm. aprender a cambiar casi constantemente. Y es paradójico, ¿no? Eh, lo único que queda es el cambio. ¡Qué contradicción! Si lo único que queda es el cambio, entonces ¿cómo hacemos para vivir? Y bueno, esto ya fue planteado en el siglo VI a.C. Entonces, eh, tenemos mucha herencia conceptual, somos ricos en eso y tenemos que saber desarrollarlo y saber llevarlo al joven, al adulto, a la persona de edad. Eh, Hoy la filosofía está más viva que nunca y su juventud, su actividad está en no dejarse encerrar. Por eso insisto. A ver, pongamos un ejemplo sencillo. Hoy se clonan vacas, se clonan ovejas. Está bien, hay clonaciones que sirven para eh, curar enfermedades. Pero ¿y cuando demos un paso más allá? Y en mi libro ahí de tecnoantropología hoy lo planteo, ¿no? ¿Qué pasa con los derechos de los robots? Ya hay algunos que los están planteando. Nosotros somos tal vez
el último modo de la especie humana, el Homo sapiens. Pero el Sí. próximo Homo va a ser el hombre máquina, que queremos llamarle cyborg. Pensemos simplemente, tenemos no un implante dental, que es algo mecánico, y los implantes, no, me refiero a un stent, me refiero a un marcapasos. ¿Qué va a pasar con el ser 50, 60 años? El 30, 40% de nuestro cuerpo sea máquina. Entonces, tenemos que ser conscientes de los graves problemas que tenemos hoy y los peores que son mañana. Stephen Hawking hace pocos días decía, el futuro de la humanidad, otro planeta. Está bien, nos vamos a vivir todos a otro planeta, pero ¿qué vamos a hacer allá? ¿Cómo vamos? Sí, estamos en la misma. No solo vamos a tener problemas del lugar, sino problemas de cómo hacemos nuestra vida. Por eso es tan importante el pensamiento filosófico hoy y repito hasta la educación. La educación. Yo puedo enseñar el teorema de Pitágoras, pero la aplicación de ese teorema de Pitágoras requiere valores éticos. Y la ética es la conducta equilibrada, la conducta que nos va a salvar. ¿Mm? Entonces, voy a parecer demasiado repetitivo, pero es la realidad de hoy. Así es, así es. No, estamos ahí en la misma sintonía, en el entendido de que la realidad nos presenta, esta realidad con técnica y tecnología, pues nos abre un panorama bastante amplio. Prueba de ello es la videoconferencia, la revista de convergencias que se distribuye pues en la red, los alcances que tiene y los modos de apropiación conocimiento en la educación, en los sujetos, en los niños, en los adultos, en todas las personas que son así y que tienen contacto precisamente con las redes, con la tecnología. Yo por ahí en algún artículo decía que pues somos sustantividades hipertecnologizadas, utilizando la filosofía de Javier Zubiri, un filósofo español vasco, pero analizamos, toca, ¿no? Y por ejemplo también Javier Echeverría de la Universidad del País Vasco menciona estas mismas problemáticas, estas mismas inquietudes que tiene el profesor, diciendo, bueno, que estamos llegando a la emergencia de las tecnopersonas en tanto apropiación crecimiento y generación de nuevo lenguaje, que él lo menciona como generamos ahora un tecnolenguaje a través de los bits, a través de las computadoras, a través de la red, y tendemos a cambiar también las formas de comportamiento y de apropiación y divulgación del conocimiento, ¿no? Esas cosas a mí me atraen mucho y creo que no hay o hay pocas líneas de investigación sobre eso y también creo que es muy pertinente tratar estos temas, hacer, no sé, conversatorios, escribir, hacer publicaciones, tener entre este tipo, ¿no? Utilizamos la tecnología para fines educativos, para fines de divulgación filosófica. Y creo que también estamos aquí en esta Academia de la Filosofía, indagar por esos temas, ¿no? Y bueno, no sé si me puede contar también un poco de esta concatenación que ha hecho, si tiene, la revista está indexada en algunas otras plataformas y cuál Sí, 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 desde un la comienzo. experiencia. Dialnet, perdón, de la Universidad de La Rioja en España, que tal vez sea la más importante en habla hispana, Latindex, en la Biblioteca Nacional de Francia, déjame recordar, ahí figura, en Convergencia hay un apartado que es catalogaciones, está catalogada en francés, en inglés y en nuestra lengua, en los de difusión, en la biblioteca de la Universidad de Barcelona también. Sí, sí, eso es algo que siempre nos ha tenido. Tenemos nuestro blog, nuestra página de Facebook, donde
En nuestro blog vamos tocando temas puntuales, ¿no? Planteando desde determinados aspectos del mundo del pensamiento, del mundo de la acción, y en nuestra página de Facebook es algo mucho más puntual, ¿no es cierto? Las conferencias, las vinculaciones que vamos teniendo, la labor es permanente, digamos. Claro que sí, a ver si lo podemos O conectar sea, aquí en México en la plataforma RIC de la Universidad Autónoma del Estado de México, que están en esta misma línea de buscar convenios con revistas que dedican, pues, que son abiertas, ¿no? Que tratan temas filosóficos, temas de cultura, de literatura, y que además trabajan en este sistema de las revistas indexadas, ¿no? Yo creo que luego podríamos, podría mandar el contacto del licenciado Salvador Chávez, que es el que trabaja en la LIC, que va a venir a visitarnos aquí en Jalapa, Veracruz, para dar una conferencia, y podría comentarle para que tengan ahí el acercamiento directo y bueno, se difunda más acá en México, convergencias. no, me parece genial que profundicemos este diálogo. Claro, Vuelvo, la vieja en la diversidad sigue hoy más vigente que nunca, porque por lo general hay diversidad, pero muy pocas veces hay unidad. Una unidad donde no se pierda la identidad personal o la identidad local, sino se coordine, o sea, se haga común un orden entre los distintos actores participantes. Vuelvo a insistir, son los valores éticos y los acuerdos éticos los que nos van a salvar en este mundo de permanentes cambios tecnológicos. Unidad en la diversidad, lo único que queda es el cambio. Es muy difícil la sociedad contemporánea y cada día lo es más. Sabemos que en Silicon Valley la mayor parte de los docentes son personas entre 12 y 20 años. Sabemos que una persona a los 30 años ya no tiene capacidad de absorber los programas que se han ido produciendo en los últimos 5 o 6 años. Entonces, ya no podemos vencer a una máquina jugando al ajedrez. Ya ni siquiera nos queda ese espacio. Y tomemos conciencia, somos los últimos Homo sapiens. La próxima especie en el planeta es el Homo cyborg, es el hombre máquina, el Homo technologicus, por así decirlo. Entonces, nuestra realidad es que necesitamos del diálogo filosófico para vivir, no simplemente para preguntarnos, para vivir, para existir, para producir. Porque claro. una ciencia y una tecnología sin valores, ¿cuál es el sentido? Yo recuerdo una clase de ética en, en mis épocas de muy joven en la facultad, más joven que ahora. Entonces, me acuerdo que discutía con otro alumno y en un momento dado yo le digo, sí, pero el pensamiento que se justifica por la fe más, pero el justifica en sí mismo no se basa en la ciencia, no tiene valor. ¿Cómo que no? Me dice el otro compañero de estudio. ¿Cómo que no? Si lo que yo digo y tengo razón está bien. Sí, le digo, pero yo no considero que tenés razón. No, no, si yo tengo razón, bien, acabas de fundar el nazismo, le digo. Claro, si lo que yo digo tengo razón y vos decís que lo que decís vos tenés razón, acabamos de fundar el nazismo. Entonces, si la fe es una cuestión privada, si las verdades de la ciencia sirven solamente en el campo de la ciencia, ¿cómo hacemos para vivir personalmente y en sociedad con las distintas culturas, los distintos puntos de vista?
Entonces ahí es el acuerdo ético, ahí es la educación. Entonces, hoy la educación es la base de nuestra felicidad, es la base de una existencia profunda. Por eso yo te decía que estoy trabajando aquí con Enfoco del Instituto Nacional de Educación Tecnológica en Argentina, Educación Técnica, perdón, y es la preocupación por una educación que tenga una consecuencia, no solo científica y técnica, sino también ética, y que se logra a través de la forma en que el alumno estudia. Que sea complementaria, ¿no? Que tenga una visión holística, no nada más ir por línea, y efectivamente concuerdo que la filosofía y los temas, la ética, los valores, la axiología, entran totalmente en esta forma, ¿no? Pero también hay que recordar efectivamente que debemos enseñarlas, debemos practicarlas, ¿no? Porque a veces se ha quedado un poco solo en el papel alguna de estas cosas y los humanos nos olvidamos de practicar lo que o leemos o lo que pensamos, ¿no? Claro, en este ámbito de cultivar la felicidad, una eudaimonía muy al estilo Exacto, aristotélico, ¿no? exacto, exacto. Eh, Es interesante que la filosofía se meta por todos lados, ¿no? Se meta con la ética, se meta con, no sé, la política, se meta en la educación, se meta incluso en la vida misma, en esta realidad que nos toca, en esta realidad de ciencia y tecnología, ¿no? la verdad que es un gusto, un placer hablar contigo en estos términos de este mundo contemporáneo y de todos los que amamos la filosofía, pero como una necesidad vital, no como una necesidad intelectual. Me encanta que en México también estén trabajando en esta línea, así que particularmente los felicito mucho, los felicito mucho. Gracias. Hay bastantes, bueno, institutos de filosofía y qué bueno que aquí apoyando, yo estoy seguro que también por allá en Argentina, ojalá que nos toque por algún evento para tener la experiencia directa, ¿no? No sé si para concluir quisiera hacer alguna invitación, alguna recomendación para que visiten Convergencias, para que envíen sus colaboraciones o algo que quiera comentar. Mira, va a parecer tal vez pobre lo que diga, pero en realidad lo que pido es que nuestro lector, que no es un mero lector, sino que participa y quienes escriban sigan haciendo lo que están haciendo. Es decir, que tanto nos place y nos complace. Más que hacer un llamado a una actividad, hago un agradecimiento público, como lo he hecho tantas veces, ¿no? Muchas gracias desde quien lee, a quien trabaja, a quien escribe, a quien da convergencias. Eso es lo que me cabe decir. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Y a vos y a ustedes, por supuesto, por esta conversación tan plena y tan ágil y tan profunda. No, muchas gracias por la participación. Yo los invito a los que van a estar viendo este video que comenten, que se metan a la página de Convergencias o lo busquen en Google, les vamos a dar las direcciones. Convergencias con K, no es un error ortográfico, sino que realmente viene No, del origen, porque ¿no? el Sí, original adelante, era adelante. convergen. Lo hemos Sí,
Bueno, entonces visiten la página de Convergencias, también tiene en el Facebook, tiene igual el mismo nombre, Convergencias, tienen el Exacto. blog, no dejen de leerlo, y está indexado en diferentes plataformas, estaremos dando los pormenores de la página, y bueno, realmente agradecemos ahora sí que el tiempo y el espacio vital al profesor se ha tenido hoy en día algunas actividades y nos ha cedido pues espacio y tiempo para comentarnos de manera muy concisa, fructífera, no solo los temas de la revista que tiene a bien dirigir, sino también de los temas filosóficos y bueno, seguramente esperemos que no sea la primera ni la última vez que vengan un poquito más de participaciones, cuando nos quiera comentar algo que vayan trabajando o pues darnos alguna primicia de trabajo que hacen emergencias allá en Buenos Aires, Argentina, ¿verdad? Seguro que nos vamos a volver a encontrar dialogando y haciendo cosas, ¿eh? El camino queda abierto. Muchísimas gracias a vos, a la gente que trabaja conjunto contigo y a tus oyentes. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, estimados oyentes de Soliloquios de un Metafísico. Nos despedimos, terminamos hoy la conexión y nos estamos viendo el próximo, bueno, no les digo si viernes o jueves, porque luego ya ven que tengo actividades, pero les aviso ahí en la plataforma. Pues muchas gracias y hasta la próxima semana.